Hey, muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast de Coach Poker Online. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que define realmente lo que es un jugador de póker profesional y un jugador de póker voluntarioso, que tiene ganas pero que no sabe el gran secreto del póker. El gran secreto del póker es pensar en rangos, no en qué manos tengo, sino en qué rango, que ya lo hemos hablado en algún vídeo, qué conjunto de cartas está dentro de la posibilidad que yo tengo en ese momento. ¿Qué quiero decir? Me explico bien. Ahora hablaremos de lo que es un rango, cómo se construye, pero quiero que entiendas que cuando piensas en rango, piensas en todas esas manos que son posibles dentro de la acción que hemos tenido, tanto pre-flop como por posición, como por apuesta, por muchos factores. Entonces vamos a ver qué es un rango. Un rango es simplemente un conjunto de manos que decides jugar desde una posición determinada en la mesa. Eso es como tu carta de presentación. Dices, muy buenas, soy Sergio y desde UTG solo juego con Premium. ¿Qué quiere decir? Que solo jugaré con manos súper fuertes como As-Rey, As-Dama, Reyes, Damas, Jotas y todo lo demás lo voy a tirar. Esa es la presentación que tú haces y eso es lo que hablamos de un rango. Cada jugador, cada posición, cada momento del torneo hace que varíe ese rango. Entonces vamos a tener muy claro que tenemos que saber, lo primero, las posiciones que hay en el póker, que son desde UTG hasta middle position, hasta cut-off, botón, ciega pequeña y ciega grande, ¿vale? En términos generales. Luego estudiaríamos un poquito más cada una, pero principalmente son posiciones tardías, posiciones del medio, posiciones de robo, que incluye el cut-off, el botón y la ciega pequeña, y luego la ciega grande, que es la ciega de defensa, que es la posición de defensa. Eso es lo primero. Por ejemplo, no es lo mismo hablar primero que último. Cuanto más lejos estés del botón, más fuerte debe de ser tu rango o tu mano para entrar en acción. Por ejemplo, desde UTG seremos, como hemos dicho, ultra cautelosos, desde cutoff y botón seremos más sueltos. Intentaremos abrir un poquito más para confundir al rival. Luego tenemos que definir mucho el rango. Siempre hemos hablado, os pondré una imagen aquí arriba, no, aquí arriba, os pondré una imagen de un rango completo de manos que, como siempre os digo, empiezan desde la pareja de ases, as rey, as dama, damas, reyes o reyes, damas, jotas, etc. La parte alta y luego tenemos la parte baja, pero entre medio, si nos fijamos alguna vez, si cogemos un programa que es gratuito, que se llama Equilab, y que tengo también un vídeo, en este caso lo hizo Quique, nuestro coach de Cash, hizo un vídeo del Equilab gratuito, te explica cómo se puede llegar a adaptar un rango. Incluso manos como un J9 Suited podría entrar dentro de un rango corto si lo tienes como una parte de semivalor. Vamos a ponerlo así, ¿no? Para que te hagas una idea. Quiere decir que puedo tener los ases, los reyes y las jotas, pero tener alguna como el J9 para que no siempre tenga un rango fuerte de apertura y poder mixear, poder mezclar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante ese programa para ver las diferentes opciones que tenemos y cómo se construye ese rango en tanto por ciento. Quiero decir que puedes abrir la parte cerrada y la parte del final, como que puedes abrir la parte solo de arriba, como que puedes mixear. Entonces lo estudiaremos también en otro vídeo. También, como os digo, tenemos el de Quique. Y eso es un poco lo que nos define. Podemos tener pares altos, ases reyes, as damas, suites, etcétera, ¿no? Al final tenemos que tener un poquito construido ese rango entre valor y farol. Pero, depende de la posición, pues lo usaremos de una manera o de otra. En posiciones medias o tardías, que quiere decir que vamos a estar más cerca del botón, ya podemos utilizar un poquito más rangos, lo que se llama los broadways, y ese rango medio un poquito más amplio, yo te diría que estaríamos hablando de hasta un 40% tranquilamente, añadiendo pares a lo mejor como los 6, los 7, los 8, también podríamos tener lo que habíamos dicho, los J9 suited, los J10 suited, tener algún rey 9 off, algún rey 10 off, ese tipo de manos que en según qué posiciones nos van a servir para robar más veces, sobre todo si tenemos a lo mejor un stack dominante, que somos el que domina la mesa. También en la ciega pequeña, por ejemplo, vamos a abrir más veces, vamos a usar otro tipo de tácticas de limp, lo que va a hacer que el rango que tengamos sea muy amplio. Desde botón también vamos a tener muchas manos en las cuales abriremos. Incluso podemos encontrarnos con 7 8 suited, con algún 5 6 suited, con parejas como los doses, los treses. Entonces es muy importante entender todos estos conceptos, adaptarse, porque el póker no es un juego de reglas fijas. El póker es un deporte de adaptación. Si la mesa está pasiva, es decir, si la mesa no se mueve y tú, como hemos dicho, puede ser que tengas más fichas que los demás y entonces prefieras moverte más,
por ejemplo, si ves que hay algún maniático en la mesa que está abriéndolo todo, también puedes observar, ajustarte, tener la cabeza fría. Tienes que saber muy bien cómo está esa mesa y en qué momento del torneo te encuentras. A partir de ahí, puedes empezar a ver un poquito los rangos de apertura que debería de hacer cada uno de esos jugadores. Entonces, lo más importante primero es que veas cómo juegan, siempre estés pendiente de con qué manos han acabado, qué manos has podido ver de ese jugador que ha abierto y hacerte una idea si ese rango es más abierto o más cerrado de lo normal. ¿Cómo puedes saber si los rangos son más abiertos o más cerrados de lo normal? Hablando en nuestra comunidad Discord, viendo vídeos, hablando con algún coach, teniendo tablas preflop. Eso te va a decir en cada posición y según con qué está, que son las fichas que tú tienes, qué rango aproximado tienes que abrir. Y a partir de ahí vas cogiendo las adaptaciones que puedan hacer los rivales. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando juegas al póker, no estás jugando con dos cartas, estás jugando con un rango completo. Eso quiere decir que para construir un rango, una de las herramientas más poderosas que tenemos es el Equilab, por ejemplo, o cualquier software como el Poker Tracker, como el Hold'em Manager. Vamos a entrar en detalle con el rango estrecho. El rango estrecho hemos dicho que sería pares altos a partir del 10 para arriba y manos tipo array y as dama. Off o suited, cualquiera de las dos. También algunos suited connector, que son esas manos, esas cartas que conectan, tipo J10, tipo rey dama, rey J, que son cartas que además si son suited tienen la ventaja de poder conseguir, poder ligar color con más facilidad y eso te da como un 4% más de equity que siempre ayuda. Y luego el rango amplio pues sería a partir del 25 al 40% y hablaríamos pues ya de entrar con pares bajos, con algunos suited connectors como los 6-5, los 4-5, 7-8 y algunos ases débiles tipo as-2, as-3, as-4 suited. Por ejemplo, también meteríamos manos como el rey J, el dama J, el rey 10, ese tipo de manos que son potentes para ligar escaleras, potentes para a lo mejor meterte con alguien que te pague, con algunas mejor, pero tú puedas ligar escaleras. Y según la posición, te diría que en UTG, que es under the gun, antes del botón, las posiciones más fuertes, muy tight, sería pues eso, de pareja de 8 para arriba, As J suited y As dama off y rey dama suited. Sería un 10-12% de rango. Luego tendríamos las middle position, que pasaríamos de ese rango a aumentarlo con, no sé, pues a lo mejor con los 7, con los ases 10 suited, con algunas Jotas off, por ejemplo, rey dama off, dama J suited, dama 9 suited, ¿sabes? Bajando un poquito más ese escalón, abriendo un poquito más ese rango, ya estaríamos hablando de posiciones del medio, por ejemplo. En cutoff ya empezamos a abrir un poquito más, hasta el 22-26%, que incluye todas las manos de antes, y a lo mejor pues meterle algunas 9 suited, alguna parejita hasta el 5, algún rey 10 suited que siempre conecta muy bien, o dama 10 incluso, J10, 9-10 suited, todo ese tipo de manos que bueno, te sirven por si te pagan, pero si te resuben te puedes tirar tranquilamente sin ningún problema. Y luego entraríamos pues en el botón, que por ejemplo ya hablamos de un 35, 40%, 40 y pico por ciento de apertura, tranquilamente, y sobre todo además si eres chip de la mesa, que tienes más fichas que los demás, y si tienes menos que los demás, pues a lo mejor te adaptarías y cerrarías un poquito el rango, tirarías más hacia el 30-35 en vez del 40-45. Es algo que tú te tienes que sentir cómodo. También se dice que siempre que empiezas a jugar al póker tienes que ser un poquito más cauteloso porque no tienes tanta habilidad después cuando salen las cartas. Pero bueno, con ese 30-35-40% hablaríamos ya de abrir pues los as, ahí los doses, abrir algunas dos off, abrir un rey 9 suited, un rey 10 off también, dama 9 suited, dama 8 off, J9, J8, suited, ¿sabes? Ese tipo de manos ya que bajan un poquito más de nuestro rango habitual, pero como te digo, en situaciones de robo son muy, muy interesantes para poder ligar alguna escalera, ligar algún combo bueno, que nos pueda ayudar en ese aspecto. Luego te diría que lo más importante es visualizar siempre el rango cuando alguien ha abierto, saber qué rango puede haber abierto y sobre todo, una de las cosas más importantes es aplicar los rangos cuando te trivetean, porque tú tienes siempre un rango de apertura. El rango de apertura es ese 35-40% que hablábamos en botón, ¿vale? Doses, treses, cuatro, cinco, J9, J8, 10 J suite, de ese tipo de manos que las vas a abrir, pero que si te trivetean, que si te resuben, ¿con qué rango vas a pagar? No vas a pagar con el rango amplio, con ese 35-40%, vas a pagar con el 10-15% de arriba, las mejores manos. Entonces es muy importante saber siempre que todos los rangos tienen uno de apertura y otro de call. El rango de call es mucho más estrecho que el rango de apertura y es ese rango en el cual te vas a sentir cómodo pagándole
a el que te ha abierto la mano. Porque si te han resubido, quiere decir que tendrán una parte de farol, evidentemente, pero tendrán una parte muy importante de valor. Y tú no puedes pagar con un rey 9 en su parte de valor, en esa resubida, porque cualquier rey superior al tuyo, a ese rey 9, te va a ganar. Va a tener siempre un kicker mejor que el tuyo. Entonces, es muy importante entender que abrimos con el rango de apertura y pagamos con el rango fuerte. Puedes incluir, si quieres, alguna suite, tipo J10, como hemos hablado, suite, por poder enganchar un poquito más, por tener más materialización de la equity de tu mano, pero siempre hay que saber qué rango le ponemos al villano cuando nos ha resubido y con qué rango pagamos nosotros. Importantísimo es no jugar con el corazón. Muchas veces pecamos de confiar demasiado en la mano que tenemos. Cuatro mentes afiladas, cuatro tipos distintos. Torneos, catches, fish, traemos todos los instintos. No es suerte, es estudio, es sangre fría en la pena. En cada mano hay guerra, estrategia y mucha escena. Es más que un juego, es antidestreza. Lleva pasión, tenés y la certeza. Los fans del poder, Donde el flop es leyline, pues poder. Donde el flop es leyline, pues poder. los fans del poder. Aprende, ríe y sube tu nivel. Online, hasta el brillo del casino. Te contamos lo que pasa en cada esquina del camino. Mix, lecturas, farol, street y disciplina. Si te mole el buen póker, aquí empieza tu rutina. La presión crece, pero aquí somos fuertes. Y estas babis nos hacen más valientes. Los fans del poder, Donde flop es leyline, pues poder. los fans del poder. Aprende, ríe y sube tu nivel. Los fans del poder, Donde flop es leyline, pues poder. los fans del poder. Aprende, ríe y sube tu nivel. Troco es poker online.